cómo vestirse dependiendo del tipo de cuerpo. Es importante que sepamos cuál es nuestro tipo de cuerpo porque tenemos que saber cómo potencializar nuestros atributos y disimular aquellas partes de nuestro cuerpo con las que no nos sentimos tan conformes, ¿cierto? Entonces, para comenzar, vamos a hablar de 5 tipos de cuerpo. El primer cuerpo es el reloj de arena. El segundo es el triángulo. Tercero, triángulo invertido. Cuarto, rectángulo. Y quinto, ovalado. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo hago para identificarlo? Es muy sencillo. Vamos a coger un espejo de cuerpo completo, nos vamos a parar frente al espejo y vamos a poner las manos sobre las caderas, así, ¿cierto? Perfectamente. Entonces vamos a mirar cuál es la forma la figura que forma nuestro cuerpo de respecto los hombros con las caderas. Entonces vamos a comenzar con el primer tipo de cuerpo, el cuerpo reloj de arena. El cuerpo reloj de arena es el que decimos el cuerpo con proporciones perfectas. Si tú te paras frente al espejo, vas a notar que tanto los hombros como las caderas tienen la misma proporción y la cintura es estrecha. Puede ser un cuerpo del que llamamos cuerpo de reina 90-60-90 o un cuerpo 120-80-120. Pero la característica es que tanto los hombros como las caderas tienen el mismo volumen. ¿Cómo deben vestirse ese tipo de cuerpo? Entonces vamos a utilizar prendas que sigan la línea del cuerpo. No vamos a utilizar prendas que sean oversize. Si por ejemplo tú me dices, Alejandra, es que a mí me encanta la chaqueta oversize o una blusa oversize, la puedes utilizar, pero siempre con un cinturón en la cintura para que haga énfasis en tu cintura y siempre le esté marcando. Vamos a utilizar entonces prendas superiores por dentro del pantalón, ¿cierto? Preferiblemente los pantalones van a ser talle alto, entubados o rectos. ¿Listo? Podemos utilizar una clave acá, les digo, los colores claros y los estampados crean volumen, los colores oscuros y los colores neutros disminuyen el volumen. Entonces, si yo te estoy diciendo acá que tu cuerpo es totalmente proporcionado, si voy a utilizar estampados en la parte superior, obligatoriamente tengo que utilizar en la parte inferior colores claros para que el cuerpo se vea simétrico. Porque si, por ejemplo, tú utilizas estampado en la parte superior y un color oscuro en la parte inferior, lo que estarías haciendo es que la parte superior se vería con más volumen que la parte inferior. Entonces recuerden, niñas, siempre es, si creo volumen en la parte superior, tengo que crear volumen en la parte inferior, y si resto volumen en la parte superior, resto volumen en la parte inferior. Entonces es un cuerpo muy fácil de vestir, la mayoría de cosas le queda bien, pero recuerda evitar prendas que sean de mucho volumen y que se vean como si estuvieran prestadas. ¿Listo? Hablamos del segundo tipo de cuerpo. Hacemos el mismo ejercicio, nos paramos frente al espejo y vamos a mirar que los hombros hacen esta forma. Entonces hablamos del cuerpo triángulo. Entonces los hombros son estrechos, la cadera tiene volumen, la cintura es estrecha y las piernas tienen volumen. ¿Qué necesito yo en este tipo de cuerpo? Necesito crear volumen en la parte superior y restarle volumen a la parte inferior. ¿Cómo lo voy a hacer? Es muy sencillo. Entonces vamos a utilizar en la parte superior todo lo que son estampados y colores claros. Y en la parte inferior vamos a utilizar colores neutros. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de las blusas. Vamos a utilizar blusas, chaquetas, todo lo superior que sean con volantes, volúmenes, todas esas mangas embombadas que se están utilizando, con decorados, chaquetas con hombreras, todo eso lo puedes utilizar. ¿Listo? En la parte inferior, que yo voy a hacer más énfasis, debo utilizar pantalones que no me creen volumen. Preferiblemente pantalones talle altos, listo, que sean corte recto totalmente. Corte recto es que vengan derecho, listo. Evitemos los pantalones entubados, porque si tú utilizas un pantalón entubado, lo que estarías haciendo es que la parte de la cadera se vea con mayor volumen. Entonces lo que necesitamos es restarle volumen a esa área.
Evitemos todo lo que son pantalones boyfriend, jeans boyfriend, todo esto. Resulta que tú me dices, Alejandra, es que a mí me encanta el boyfriend, listo, póntelo. Pero entonces utilízalo con zapatos altos, listo, ¿para qué? Para que la pierna se vea muchísimo más estilizada. Evítame todo lo que son pantalones cargo o con volúmenes innecesarios en la parte inferior. Pero resulta que tú me vas a decir, ay Alejandra, pero entonces, ¿qué pasa? Imagínate que yo me fui para X tienda y me encantó unos pantalones estampados en bolas. Yo te voy a decir, listo, si el estampado es pequeño, me lo vas a utilizar, pero en la parte superior tenemos que utilizar una prenda que llame mucho más la atención que a la parte inferior, para que la gente cuando te esté viendo se le vayan las miradas para la parte superior y no en la parte inferior, listo. Entonces no te tienes que sentir tan cohibida de las tendencias ni de la moda. Tú sí puedes utilizar esa prenda, pero tú vas a concientizarte y vas a analizar si crea mucho volumen o no crea mucho volumen. El objetivo de este tipo de cuerpo es estilizar la parte inferior, recuerden. Entonces vamos a utilizar los zapatos del mismo tono o mismo color del pantalón. ¿Listo? Pasamos ahora con el tercer tipo de cuerpo, que es el cuerpo triángulo invertido. ¿Qué pasa acá? Hacemos el mismo ejercicio, ponemos las manos sobre las caderas y vamos a notar que la parte de los hombros tiene más volumen que la parte de las caderas, es decir, las caderas son estrechas, las piernas son delgadas, el brazo es gruesecito. Entonces, ¿qué necesito yo en la parte superior? Entonces, en la parte superior me vas a utilizar colores neutros, ¿cierto? O cero estampados. Y en la parte inferior me vas a utilizar colores claros o estampados. Yo necesito que las miradas se vayan para el punto focal sea la parte inferior. Entonces, las blusas, ¿cómo van a ser? Las blusas van a ser lo más sencilla posible, cuello en B, cuello en U para estilizar. No me vayas a utilizar cuello bandeja ni cuello bardot, porque lo que estarías haciendo es que los hombros se ven con mayor volumen. Entonces yo necesito que esto haga un corte en B para que el cuello también se vea más estilizado y el busto se vea más pequeño. Recuerden, niñas, algo súper importante. Tenemos que tener en cuenta que como el brazo es grueso, entonces el corte de la camisa no puede ser hasta acá, tiene que ser un poquitico más abajo, donde el brazo esté más delgado, porque todo lo que sea línea horizontal te va a ayudar a crear volumen. Listo. Los pantalones van a ser talle alto, pueden ser acampanados o pata de elefante. Pueden crear volúmenes estampados de bolas, estampados de flores espectaculares, ¿cierto? Los paperback pants, que también te van a crear un poquitico de volumen en pastel, todos los colores espectaculares de la temporada. Y lo más importante, si vas a llevar faldas, las faldas deben ser talle alto y deben crear volumen. Esas faldas globo o mini, o las faldas midi que son hasta el tobillo, que son plisadas, quedan espectacular para este tipo de cuerpo. ¿Listo? Pasamos ahora al cuarto tipo de cuerpo, que es el cuerpo rectangular. Cuando hacemos el ejercicio, nos paramos frente al espejo, vamos a notar que los hombros, la cintura y la cadera tienen el mismo volumen. ¿Qué pasa con este tipo de cuerpo? Es el más parecido al reloj de arena, pero lo que pasa es que yo necesito más volumen en los hombros y más volumen en las caderas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Entonces vamos a utilizar blusas con volantes, boleros, volúmenes, apliques, ¿cierto? Que creen volumen en la parte superior. Y en la parte inferior vamos a utilizar pantalones o faldas que sean pretina gruesa, pero además de pretina gruesa, lo que necesito es que en la parte inferior hay que crear un volumen. Entonces, pantalones que sean completamente rectos, acampanados, pata de elefante, en estampados, en colores claros, satinados, plisados, todo ese tipo de prendas te van a crear ese volumen. Faldas que sean en corte globo, que creen ese volumen en la parte inferior. ¿Listo? Acá este tipo de cuerpo es uno de los más favorecidos,
porque es muy fácil de vestir. Entonces, por ejemplo, si a ti te encantan los cinturones, vamos a evitar todas esas prendas que son corte recto, porque si son corte recto, resulta que te vas a ver como rectangular, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si vas a utilizar un blusón espectacular y te encantan los cinturones, utilicémoslos acá en la parte de abajo del busto, que es como corte imperio, hacemos un estilo corte imperio, o en la parte de la cadera, pero no atraigamos la atención a la parte de la cintura, a no ser que el pantalón o la falda que vayas a utilizar con ese cinturón te permita crear un volumen, es decir, sean como forma globo o acampanados. ¿Listo? Y por último, hablamos del quinto cuerpo, que es el cuerpo ovalado. Es ese tipo de cuerpo que hacemos el mismo ejercicio y vamos a mirar que esta parte es más angosta, el busto es grande, tenemos un abdomen prominente, ¿cierto? Las caderas son un poco estrechas y las piernas son delgadas. Yo necesito que con este tipo de cuerpo llamemos la atención hacia el rostro, entonces utilicemos accesorios. De por sí estas mujeres tienen un rostro espectacular, entonces llamemos la atención hacia esa área y vamos a utilizar el éxito de vestir este tipo de cuerpo es utilizar el monocolor. ¿Cómo así que el monocolor? Entonces vamos a utilizar la prenda superior, el pantalón y los zapatos del mismo tono, es decir, si yo me voy a poner una camisa que es, por ejemplo, negra, listo, voy a utilizar un pantalón rojo y después termino con unos zapatos que sean en color beige. Perfectamente estoy utilizando un tono, listo, los tonos fríos, porque el beige es un color neutro que sale con todo, hace las veces de piel. Entonces cuando tú utilizas los zapatos beige, inmediatamente estilizas la parte inferior. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el monocolor en colores cálidos. Entonces utilizamos una blusa naranja, unos pantalones cafés y unos zapatos beige. Ahí estamos utilizando el tono cálido. Entonces ese es el éxito de todo. Las blusas van a ser con corte cuellos en V o cuellos redondos. Vamos a evitar los estampados. Si me vas a utilizar estampados que sean de líneas verticales o muy pequeños, ¿listo? No vamos a utilizar ninguna prenda por dentro del pantalón o la falda porque eso te va a crear volumen. Y los pantalones y faldas deben ser talle alto. Evitemos los talles bajitos porque si no, se te va a salir la parte abdominal y eso no es lo que queremos. Y preferiblemente deben ser corte recto. Vamos a evitar todo lo que sea entubados. Bueno, niñas, esto fue la charla sobre los diferentes tipos de cuerpo. Yo espero que les haya gustado mucho. Y próximamente vamos a hablar sobre las proporciones, porque recuerden que no solamente es esto, es también saber qué proporciones tengo, si tengo el busto grande, busto pequeño, piernas largas, piernas cortas, torso largo, torso corto. Esto es un mundo muy maravilloso que tú le vas a sacar provecho el día que tú te conozcas. Recuerda la importancia de conocernos también, porque cuando tú te conoces, tú sabes resaltar lo que les decía al principio, resaltar todos tus atributos y disimular aquellas partes del cuerpo con las que no te sientes tan conforme. Un abrazo para todas.